a todos, sean todos bienvenidos una vez más a esta especialización de estructuras. Les saluda el ingeniero John Heider Rodríguez de Asesorías Educativas. Sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar con esta clase. Aquí en pantalla tenemos el software ETAF ya abierto. Para esto, para iniciar con el modelo que comenzamos el día de ayer, vamos a esta opción, vamos a dar clic en esta opción de dice Open Exit Model, que es abrir un modelo existente. Le hacemos clic y buscamos la carpeta donde nosotros guardamos el modelo. Vamos a buscar aquí donde dice modelo 1 de concreto. Este que tenemos aquí lo seleccionamos y le damos a abrir. Esperamos que cargue. Si tenemos problemas con el audio, por favor me lo hacen llegar. Si tenemos algún defecto con la transmisión. Bien, ya aquí tenemos otra vez lo que es nuestra planta, nuestra distribución. Ya hemos hecho las modificaciones en las grid, en las elevaciones. Quedamos en las definiciones de las propiedades. Ya definimos los materiales. Estamos con las definiciones de los elementos de la sección. Con elemento tipo frame. Ayer hicimos estos ejemplos. Ahora vamos a comenzar con lo que son los predimensionamientos. Para el predimensionamiento, vamos a tener en cuenta lo que son las luces que tenemos. En el sentido X, recordando cómo tenemos nuestro modelo, tenemos luces de 6 metros en todas las luces. Y en el sentido Y, tenemos de 590. Ya con esta información nos vamos aquí, vamos a esta hoja de cálculo que tenemos aquí, donde vamos nosotros a predimensionar nuestros elementos estructurales que vamos a utilizar para este modelo. Con esta hoja de cálculo que tenemos, vamos a elegir las luces que tenemos. Siempre se elige para predimensionamiento lo que son las luces más desfavorables. En este caso tenemos luces de 590 y de 6 metros. Elegimos la de 6 metros y no tenemos voladizos, por lo tanto lo vamos a dejar así en 0, porque en este modelo no tenemos aún voladizo. Con esta tabla que tenemos, que es la tabla C.9.5A, que está en la norma sismorresistente colombiana NSR10, está basada en la normativa. Tenemos para nosotros predimensionar lo que son los espesores de las losas, como los espesores de las vigas, losas o nervios en una dirección. O sea, esta no funciona porque nosotros vamos a trabajar en este modelo con una losa en una dirección. Y tenemos aquí para nosotros predimensionar lo que son esos elementos estructurales. Ahora bien, en este caso, como tenemos varias condiciones de apoyo, para ese espesor que vamos a predimensionar va a ser en función de ese requerimiento que tengamos. Entonces, los espesores de losa para estas luces que tenemos van a ser... Voy a hacer una prueba de audio, no sé si me oyen. Por favor, me confirma si me oyen, si tengo algún problema con el audio. Ok, continuamos entonces. Con este requerimiento de estas luces, vemos que con 6 metros vamos a tener estos parámetros de espesores de losa, desde 25 centímetros hasta 30 centímetros. No tenemos voladizo. Vemos que si con esta tabla que tenemos, si nosotros cambiamos aquí a 590, van a disminuir lo que son estos parámetros. Para una losa simplemente apoyada tenemos esta condición de L entre 20. Esto es para el caso de que no se, digamos, no se calculen o no se chequeen las deflexiones. Tenemos estos espesores mínimos. En un extremo continuo tenemos L entre 24 y en ambos extremos continuos tenemos L entre 28. Entonces, si trabajamos con los 6 metros, vamos a tener espesores de losa desde 25 hasta 30. Y de vigas, los espesores de vigas también en función de la luz. Tenemos luz y nervios para simplemente apoyada, L entre 16.
Aquí tenemos L entre 24 para un extremo continuo y para ambos extremos continuos vamos a encontrar esta condición de L entre 21. Entonces, para estos requerimientos vamos a tener unas losas, si redondeamos por encima del valor mínimo, vamos a tener los espesores de viga de 30 centímetros, 35 centímetros y 40 centímetros. También en función de esto vamos a tener digamos que estas dimensiones para las vigas y nervios. Aquí tenemos unas vigas de 30 por 40. Entonces, con esta viga de 30 por 40 vamos a tener un R, un recubrimiento de 4 centímetros. Vamos a trabajar con 3 centímetros. Todas con 3 centímetros. Y con esto vamos a tener un peralte efectivo de 37 centímetros, 32 centímetros y 26 centímetros. Todo en función de este predimensionamiento que estamos nosotros realizando. Nosotros cuando hacemos el predimensionamiento son propuestas que nosotros hacemos. Entonces, todas esas propuestas que nosotros estamos haciendo tenemos que revisarlos. Solamente son dimensiones previas. Luego los cálculos que nosotros vamos a continuar haciendo son lo que nos va a decir si esas condiciones de vigas, de espesores de viga o de base de viga van a cumplir o no van a cumplir. Aquí en los nervios tenemos un nervio con una loseta de 5 centímetros y nervios de base de 10 centímetros y una altura de 35, como 30 centímetros, como 25 centímetros. Vamos a tener digamos que estas condiciones también. Estos también son valores que están dentro de la norma sismorresistente colombiana NSR10. Todos estos cálculos que estamos haciendo van a ser en función de la norma sismorresistente colombiana. Entonces ya aquí tenemos por lo menos una visión con las dimensiones o una visión previa con las dimensiones que nosotros podemos trabajar. 30 por 40, 25 por 35, 25 por 30. Y aquí tenemos ya, en función de esas dimensiones, tenemos una cuantía de acero mínimo para nosotros cumplir por lo menos con el acero mínimo de estas dimensiones de vigas y nervios. Ahora bien, si nosotros tenemos estas dimensiones, no quiere decir que estas son las que nosotros vamos a utilizar. Nosotros vamos aquí en esta columna que tengo aquí, donde nos dice para nosotros, digamos, hacer el predimensionamiento de columnas, va a ser en función de las losas que tenemos, la losa más grande de la planta. Entonces nosotros ya como vimos anteriormente, tenemos unas longitudes de españo de losa, unas luces de LX y LY. En aquí tenemos 6 metros y aquí nosotros en LY tenemos 590. Entonces, si nosotros multiplicamos esa área que tenemos por la cantidad de área que tenemos, de paños que tenemos 19. Si nos vamos de nuevo al modelo, aquí nosotros vamos a encontrar que tenemos, aquí vamos nosotros a ubicar lo que es las fosas de entonces nosotros, digamos, de losas libres, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Tenemos 19 áreas que van a ser digamos que nuestras losas. Entonces, con esas áreas, nosotros tenemos aquí 6 metros en LX y LY de 590 y vamos a tener, digamos que el área total del entrepiso que nosotros vamos a utilizar. Entonces, esa área total que nosotros vamos a tener con esas luces, tenemos 6 por 590 por los 19 paños de losa, sin contar el vacío, vamos a tener esta área que tenemos aquí, 672.60 metros cuadrados. Este es para el caso más desfavorable. Ahora bien, con estas áreas que nosotros tenemos de losa, vamos a nosotros a predimensionar lo que son, digamos, los datos de la edificación para poder luego predimensionar lo que son las columnas, ¿sí? Entonces nosotros tenemos, inicialmente, tenemos entrepisos de 3 metros. Si nos vamos al modelo, vamos a visualizar de nuevo cómo tenemos nosotros allí las alturas distribuidas. Entonces aquí estamos en el modelo, vamos a la elevación, nos ubicamos en cualquier elevación, vamos a darle close
cerrar. Y vamos a visualizar que tenemos todos los pórticos, digamos, todos los pisos son de una altura de 3 metros, en excepción de esa que son de 3.5. Entonces, en esta hoja que tenemos nosotros aquí, que estamos utilizando esta hoja de cálculo, solamente tenemos aquí configurada una altura. Entonces, para nosotros compensar esos 50 centímetros que tenemos en la planta baja, vamos a dividir esos 50 centímetros que tenemos entre los 6 pisos y vamos a tener el resultado de 8.33. Entonces, nosotros vamos a decir, para compensar esos 50 centímetros que tenemos en la planta baja, vamos a colocar que las alturas son de 3,083. Y entonces aquí con esta, digamos que vamos a decir que es la altura de los pisos, vamos a colocar aquí el número de pisos, que son 6 pisos. Y aquí nos va a dar la altura de la edificación. Con esto, con esta altura, y estos pisos, nos dice que tenemos una altura de 18.5. Entonces, si nosotros nos vamos aquí de nuevo al modelo, vamos a visualizar que tenemos nosotros una edificación de 18.5. Recalcamos que todos los pisos tienen una altura de 3 metros, en excepción de esta que son 3.5. Entonces, para nosotros compensar todas esas alturas que estamos haciendo, estos 50 centímetros que tenemos aquí sobrante, los dividimos entre 3, nos está dando 3.833. Ya con esto, aquí notamos algo muy clave, que con eso que hicimos nosotros de colocarle los nombres por niveles a los entrepisos, automáticamente nosotros vemos aquí la altura total que son de edificación 5. Y con esta guía nosotros nos sirve como referencia cuando estemos haciendo el cálculo. Ya sabemos cuánto mide nuestro edificio, que son 18.5. Ok. Entonces, aquí también nosotros vamos a colocar lo que son las alturas, digamos, las columnas que tenemos en las plantas. ¿Cuántas columnas tenemos en la planta? Si regresamos al modelo de nuevo, vemos en planta que está en elevación. Vamos aquí donde son las herramientas de vista. Vamos a nivel 0. Y tenemos aquí cada punto. O esto van a ser cada eje o cada punto. Entonces tenemos nosotros una distribución de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 5, 30. Vamos a tener 30 columnas. Esa información de las 30 columnas la vamos a colocar aquí nosotros en esta, digamos que este cálculo que estamos haciendo, para nosotros hacer los predimensionamientos de la columna. Entonces nosotros predimensionando la columna ya tenemos una guía de las vigas, entonces hay que tener cierta concordancia entre las dimensiones de la viga y la columna. Por eso estamos haciendo esto. Ya tenemos digamos que una visión de las dimensiones previas de las vigas, pero eso puede ser modificable. Eso lo vamos a ir viendo cuando estemos nosotros predimensionando. Ya sabemos cuánto va a ser el espesor que vamos a usar de losa también. Y continuamos aquí nosotros. Entonces nosotros ya vemos que tenemos un número de piso y vamos ya con esta información que tenemos, con este valor de alfa y digamos, esta área que tenemos total de entrepiso, vamos a nosotros tener el área total de las columnas por ese piso, por ese entrepiso. Entonces, con esta información, nosotros lo que vamos a hacer es, en relación del área del total del piso con este valor de alfa, vamos a tener que nosotros tenemos que cubrir en esa planta una área total de 82.945 centímetros cuadrados. Esto va en función de la altura, del número de pisos. Nosotros, digamos, vamos a cambiar algunos datos. Si nosotros cambiamos el número de pisos, vemos que ya el área que tenemos que cubrir nosotros con esas columnas disminuye o aumenta. Nosotros estamos trabajando con 6 pisos y este es el área que necesitamos nosotros cubrir en esas plantas, en cada una de las plantas por columna. Ahora bien, con esa área que nosotros debemos cubrir, ¿cuánta área debemos nosotros tener por columnas, por cada una de las columnas? Bien, si nosotros lo dividimos o relacionamos el área total de las columnas con el área de piso, con el número de columnas, dividimos el área total entre el número de columnas, vamos a tener que nosotros debemos por cada columna cubrir una área de 2.765 centímetros cuadrados. Ya con esta información ya tenemos claro ya de dónde salen. Vemos que salen de la relación que tengamos de planta. Todo tiene una coincidencia, todo tiene un porqué. Y eso nosotros debemos saberlo.
Entonces ya con las dimensiones que nosotros tenemos en la planta de tarificación, ya sabemos cuánto debemos cubrir nosotros en cada una de las columnas. Ahora bien, cuando nosotros tenemos las dimensiones preliminares, vamos a tener unas dimensiones de A por T. Tenemos las dimensiones de la columna, que son aquí en este gráfico, A por T. Nos dice que nosotros vamos a utilizar columnas de 55 por 55. Estas son las dimensiones preliminares. Como le dije anteriormente, son preliminares, o pueden ser modificables. Solamente con esto nosotros tenemos una visión de cuál es el número que nosotros debemos colocarle al software. Ahora bien, continuamos. Aplicando nosotros el cálculo por áreas tributarias, nosotros debemos, para calcular área tributaria, debemos nosotros saber cuál es la carga del predimensionado que estamos utilizando nosotros por cada columna. Entonces nosotros aquí tenemos una carga última, un PU. Esto es digamos que un valor empírico, eso es basado en la experiencia del autor. El autor nos dice que en base a toda su experiencia, esa carga última puede estar entre un valor entre 1000 y 1400. Entonces nosotros aquí vamos a colocar un valor de 1200 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Es la carga que debería estar llegando por todas las columnas para nosotros hacer ese predimensionamiento. Con eso nosotros vamos a tener, digamos que las áreas tributarias. Con esas áreas tributarias vamos a tener una PU o digamos una carga última para cada columna. Y aquí en este caso nosotros tenemos la ubicación de la columna. Aquí para las áreas tributarias tenemos columnas centrales, columnas de bordes y columnas de esquina. ¿Cuáles son esas columnas centrales y columnas de borde y columnas de esquina? Bien, aquí en este pequeño gráfico que tenemos aquí nosotros tenemos la información para estar un poco más claro de cuáles son la ubicación de cada columna. Las columnas centrales van a ser estas que están aquí, la del centro. Las columnas que son de bordes van a ser estas que están aquí, como esta que está aquí, esta y esta van a ser las columnas de borde. Y las columnas de esquina van a ser las que están en las 4 esquinas. Ahora bien, si nosotros nos vamos a nuestro modelo que tenemos aquí, nosotros vamos a tener distintas. Porque aquí nosotros, las columnas centrales van a ser todas las que estén en esta área. Van a ser las columnas centrales. Las columnas de borde van a ser las que estén en esta esquina. Todas estas van a ser las columnas centrales. Digamos que estas y estas van a ser las centrales. Estas de aquí van a ser las de borde. Estas van a ser las de borde. Y estas que están aquí van a ser las de esquina. Esas van a ser las columnas. Y estas también van a ser de borde. Bordes centrales y columnas de, digamos, de esquina. Ok, si regresamos otra vez a la hoja de cálculo, vamos a visualizar entonces que ya tenemos, con esa, digamos, con esa carga que tenemos, digamos que tenemos ese, digamos que ese predimensionamiento. Entonces, con esa carga que nosotros tenemos aquí, esa área, que es el área que va a llegar, esa área tributaria, recordemos que estas columnas centrales van a tener un área que va a cubrir, que es el área tributaria. Esta columna va a tener un área tributaria que es esta que está aquí. Algo así. Esa va a ser el área que va a cubrir esta columna, mientras que la de esquina va a tener esta área que va a ser esta área. Esta que está aquí. Algo así. Y estas van a tener otra área tributaria que va a ser así también. Claro, eso no está a escala, entonces esta va a ser el área tributaria de esta columna, esta va a ser la de esta columna, las de aquí van a ser esta columna, y la del centro, todas las del centro van a tener una área tributaria mayor. Por eso que las columnas centrales tienen un área tributaria mayor a las columnas de bordes y a las columnas de esquina. Entonces ya con este caso nosotros podemos visualizar por analogía que las columnas centrales van a estar más cargadas que el resto de las columnas. Entonces por esa razón es que aquí tenemos la carga de las columnas centrales superiores a las de borde y superiores a las de la esquina. Entonces, en función de estas columnas, de estos requerimientos, vamos a tener un área
en centímetro cuadrado que nosotros vamos a tener por cada columna. Ok. Entonces, aquí nos dan ahora unas nuevas dimensiones de columna. Aquí tenemos nosotros para las columnas centrales unas dimensiones de 65. Vamos a borrar vamos a borrar estos dibujos. Ok, vamos a tener unas dimensiones, las centrales de 65 por 65, columna de borde de 60 por 60 y columna de esquina de 50 por 50. Aquí la tenemos. Eso va a ser en función de este requerimiento que tenemos. Este es para, en caso de nosotros usar columnas cuadradas. Columnas cuadradas. Aquí tenemos las columnas cuadradas. Digamos que con esta dimensión nosotros podemos proponerles al software que nos calcule en base de esto, que si son columnas cuadradas. Pero ¿qué sucede? Nosotros en planta vamos a tener dos lados. Vamos a tener un lado mayor y un lado menor. Entonces nosotros cuando estemos haciendo los análisis dinámicos, cuando estemos estudiando lo que son la rigidez lateral de la edificación, es recomendable que nosotros usemos lo que son columnas rectangulares. ¿Por qué? Porque esas columnas rectangulares van a nosotros aportar mayor rigidez en la edificación. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, aquí nosotros en otras dimensiones, aquí nosotros podemos proponer columnas rectangulares. Vamos a explicar un poco más lo que es estas columnas rectangulares y esas columnas cuadradas para que quede un poco más claro. Entonces, si nosotros nos vamos a visualizar esta pantalla, nosotros aquí vamos a tener una planta. Digamos que nosotros tenemos una planta así. Un pulso, me disculpan el dibujo, no tengo un pulso muy exacto. Y nosotros vamos a tener aquí digamos que esta distribución, vamos a tener dos lados. Vamos a tener un lado, este lado, y este lado que está aquí. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos una columna? Esta columna también va a tener un lado, si es rectangular así de esta manera. Entonces, esta columna va a tener una inercia en este sentido, va a ser una inercia, y este va a ser otra inercia en este sentido. Entonces, estas columnas rectangulares van a tener un lado más rígido que el otro, porque recordemos que la inercia se calcula, la inercia es igual a base por altura, al cubo, entre 12. Así se calcula la inercia. Entonces, obviamente que si nosotros tenemos, aquí tenemos la base, aquí tenemos h, que es la altura, si nosotros aumentamos esta altura, ese lado va a tener mayor inercia. Y en este sentido vamos a tener otra inercia, van a ser dos inercias. Y si nosotros calculamos la rigidez, nosotros vamos a tener E por I, que es la rigidez, E por I entre L. Entonces, cuando nosotros aumentemos la inercia de ese elemento, obviamente que va a aumentar la rigidez. Entonces, vamos a tener un lado más rígido que el otro. Entonces, nosotros, de igual manera en la planta, vamos a tener dos inercias también. Esta inercia que va a ser, digamos que, inferior a esta. Obviamente, cuando nosotros tengamos esta planta, nuestra edificación se va a deformar más hacia aquel lado porque va a tener la inercia más vulnerable. Entonces, nosotros con columnas rectangulares en las esquinas, porque cuando esta planta, digamos que tenga un centro de masa, que es aquí, este centro de masa que va hasta aquí, en función de ese centro de masa va a tener también un centro de rigidez. Esa excentricidad va a provocar ese centro de masa, con ese centro de rigidez va a provocar una excentricidad, y esa excentricidad va a provocar una torsión, que es lo que estamos conversando nosotros en la primera clase. Esa torsión va a obligar a que sí, efectivamente, las columnas del centro van a estar más cargadas, todas estas columnas. Pero estas columnas de borde y las columnas de esquinera van a estar más solicitadas. Porque cuando digamos que esta planta, esta edificación se deforme de esta manera, algo así. Entonces, todas las columnas que están en los bordes son las que van a estar allí, digamos, cumpliendo esa función de, digamos, proporcionando nosotros rigidez a esa torsión. Entonces, recomendable que nosotros en la esquina usemos columnas rectangulares. Eso va a ser en función también de criterio del diseñador. Pero esto es recomendable, eso funciona muy bien. Si volvemos otra vez aquí en lo que es la tabla nosotros, podemos hacer nosotros los diseños rectangulares. Entonces ya con esta
cargas que tenemos y estas áreas que tenemos en función de estas luces, de estos pisos, vamos a tener una área que nosotros debemos cubrir. Entonces aquí nosotros en las columnas circulares ya nos está dando el predimensionamiento. En columnas rectangulares, si en caso de usar columnas circulares, vamos a tener las centrales de 70 centímetros, las de borde de 65 centímetros y las de esquinera 55 centímetros. Repito, si nosotros proponemos estas dimensiones, es posible que en el software nos pase por las dimensiones. Pero para nosotros, digamos, hacer ese funcionamiento de requisar lateralmente nuestra edificación, es necesario que nosotros propongamos columnas rectangulares. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con todos estos cálculos? Con todos estos cálculos nosotros lo que hacemos es disminuir lo mayor posible que nosotros estemos modificando dimensiones en el cálculo en el software. Entonces, mientras nosotros más exacto hagamos todas estas predimensiones, digamos, el cálculo no nos obliga a nosotros a modificar dimensiones. Entonces las columnas van a pasar, nuestras vigas van a pasar y así nosotros hacemos un cálculo un poco más efectivo, mucho más efectivo. Entonces con un buen predimensionamiento, la importancia de nosotros predimensionar bien. Con un buen predimensionamiento van a pasar las dimensiones en el software. Ahora bien, con esta cantidad de piso, con esta cantidad de áreas que tenemos, el software nos está proponiendo a nosotros, o digamos, el software no, este cálculo que estamos haciendo nos está proponiendo a nosotros columnas centrales de 55 por 70, columnas de bordes de 50 por 65 y columnas esquineras de 45 por 55. Entonces, nosotros con esta área que estamos aquí, estamos nosotros por encima del área que nosotros requerimos por columna. ¿Qué no quiere decir esto? Que estamos ok. En la observación estamos ok. Si estas áreas fuesen inferiores, van a dar una observación aquí que nos va a decir, digamos que nosotros tenemos aquí 50 por 60, que nos dio 50 por 60, 55 por 60, en función de, digamos, este número de pisos. Vamos a cambiar el número de pisos para que, vamos a decir que en la edificación de 3 pisos, aquí automáticamente nos cambia lo que es el área que vamos a requerir y nos cambia aquí también lo que son las proporciones o las dimensiones de las columnas. En función de ese número de pisos, de esa área que vamos a nosotros requerir, es que nosotros vamos a tener digamos que estas dimensiones. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo tengamos claro. Mayormente para, si hay arquitectos conectados aquí en la clase, esto es de vital importancia. Porque cuando ellos nos propongan a nosotros sus proyectos, ellos con esta información, con toda esta, digamos, esta clase que tienen, eso lo que va a hacer es que sus dimensiones sean menos modificables. No tenemos por qué modificar tanto la dimensión. Entonces es muy importante. Y ya con esta especialización, si el arquitecto ya sabe cómo es el proceso de cálculo, si mismo calcula, obviamente que no vamos a estar modificando tanto sus dimensiones de viga y de columna, entonces el diseño va a ser más factible. Entonces ya con este piso, si nosotros regresamos otra vez al nivel 6, visualizamos que nos cambia el área que requerimos y aquí ya nos cambian lo que son estas áreas de columnas que nosotros necesitamos. Entonces con estas dimensiones de 50 por 70, 50 por 65, nosotros estamos por encima del área mínima y obviamente que cumplimos. Por eso la observación nos da ok. En caso de que nosotros nos pasáramos, digamos, vamos a colocar un piso inferior. En este caso todas las pasamos, pero si nosotros no pasamos esta área mínima, vamos a tener una observación y tenemos que modificar nosotros esta dimensión. Entonces nosotros podemos ya decir que en columnas vamos a tener columnas de 55 por 70, las columnas centrales, porque vemos que están aquí, digamos, superiores a esta. En las columnas de borde vamos a trabajar con 50 por 65 y en las columnas esquineras 45 por 55. Entonces ya con esta ya tenemos la información de las columnas que vamos a utilizar. Como medida que la edificación va subiendo, las cargas van disminuyendo, nosotros vamos a trabajar hasta cierta altura con estas dimensiones. Vamos a trabajar, tenemos un edificio de 6 pisos, vamos a trabajar desde el piso 1 al piso 4 con esta dimensión. Visualizamos que esto aquí son las dimensiones que nos da este cálculo, pero aquí nosotros podemos proponer, el usuario que está usando esta hoja de cálculo puede proponer sus propias dimensiones. Y vemos que las dimensiones propuestas, en algunos casos, son inferiores a esta. Por ejemplo, en este caso, tenemos, aquí no dice el cálculo que son 50 por 70. Esta hoja no dice que son 50 por 70.
Nosotros aquí hemos propuesto 50 por 65 y seguimos pasando nosotros. Aquí pasa. ¿Por qué sucede esto? Porque vemos que esta área en centímetro cuadrado que estamos proponiendo con estas columnas son superior al área mínima que tenemos que nosotros tener de columna. Entonces, hay varias que nosotros podemos utilizar, podemos optimizar. En este caso también tenemos 45 por 50. Entonces, nosotros ya podemos utilizar del piso 1 al 4, podemos utilizar en nosotros estas dimensiones que son mayores. Y del piso 4 al 6, podemos utilizar estas dimensiones. O sea, que van a disminuir ciertas columnas, van a disminuir su dimensión. Entonces, ¿qué haríamos nosotros si, digamos que en este caso, nosotros le decimos que no, yo quiero colocar columna de 50 por 60, porque me gustó este número? No, pues, el número de 55 por 60 no va a pasar. Aquí me dice que tan, revisemos porque no pasan. Es como dice aquí en la nota, la observación revisar requiere una revisión manual y cuidadosa de las dimensiones aplicando cargas de diseño, ya que no cumplen con el área requerida. Entonces, aquí nosotros tenemos el área con estas dimensiones y vemos que son muy inferiores a esta área mínima que tenemos aquí. Entonces, por eso no nos gusta. Por eso es que tenemos que hacerlo predimensionamiento. El número que nosotros nos resulte. Entonces, en este caso no podemos optimizar. Tenemos que dar 50 por 70. Y ya aquí, en estos casos, por eso es que aquí, cuando nosotros utilizamos 50 por 65, digamos, esta área que nos da estas dimensiones, son de 3.250. Está por encima del mínimo. Entonces, por eso nosotros aquí estamos disminuyendo un poco lo que son las dimensiones. Si nosotros colocamos aquí 50 por 60, de igual manera nos dice que revisemos. ¿Por qué? Porque este valor que tenemos aquí es inferior a este que tenemos aquí nosotros como mínimo. Entonces, no tenemos otra opción más que usar 50 por 65. Esos van a ser los valores mínimos que nosotros vamos a proponer. Entonces, dicho esto, vamos a marcar aquí para que estemos un poco más claros. Entonces, estas van a funcionar para el piso, del piso 1 al piso 4. Y estas ya desde el piso 5 y 6 vamos a utilizar estas dimensiones de columna. Vamos a disminuir un poco la dimensión, eso va a hacer que nosotros optimicemos un poco más lo que es el material. Ahora bien, ya con esta información que tenemos aquí, ya vamos a predimensionar lo que son las vigas. Entonces, ahora sí vamos a predimensionar las vigas reales en función de esas columnas que tenemos. Entonces nosotros ya, digamos que con esa, aquí tenemos esta tabla que tenemos aquí, que son las columnas que hemos calculado ahorita. Estas son las mismas columnas que tenemos en esta hoja que tenemos aquí, que es esta que tenemos, que son las dimensiones de las columnas. También la tenemos aquí. Entonces, ya con esta, digamos que con estos datos, ya el software aquí nos está proponiendo lo que son los datos de las columnas, porque aquí en este gráfico que tenemos aquí hay ciertos parámetros que hay que cumplir. Aquí nosotros tenemos las dimensiones de la columna, que es la dimensión H, que es el lado más largo. Entonces nos dice, por lo general es H y B la nomenclatura. H es el lado más largo, que es este que tenemos aquí, 70 centímetros. Y nos dice que el lado B tiene que ser mayor al 75% de H. Es decir, como mínimo debe tener el 75% de H, que para que sea el B mínimo. Entonces nosotros con estas dimensiones que tenemos aquí de las columnas, aquí tenemos nosotros las dimensiones mínimas, ¿cierto? Tenemos el H, que es la dimensión más desfavorable, el 75% que es esta, 75% de H, vamos a tener una dimensión mínima de 70 por 53 de columna, 70 por 53. Ahora bien, como nosotros trabajamos en múltiplo de 5 porque digamos que una longitud más factible para los procesos constructivos, entonces nosotros redondeamos este valor que tenemos a 55 centímetros. Entonces ya con nosotros estamos ok. Porque digamos que nosotros, este valor se lo colocamos nosotros. Si nosotros le colocamos 50, si redondeamos por debajo, aquí nos pide revisar. Nosotros debemos redondear por encima siempre. Podemos redondear a 54. Pero este número 54, le repito, para el proceso constructivo es
algo extraño que nosotros propongamos una columna de 70 por 54. Entonces, ya los otros profesionales, los maestros de obra, todos van a decir que están acostumbrados a trabajar con múltiplo de 5. Entonces, vamos a proponer lo que son 70 por 55. Ahora bien, con estos datos de la columna que sale de estos datos, tanto en planta como este 3D, en isometría que tenemos, en función de esas columnas que tenemos, que nosotros vamos a predimensionar lo que son las vigas. Entonces nosotros tenemos aquí una viga de B por H. Las vigas de B por H aquí la tenemos 55. Entonces nos dice aquí que en este sentido H debe ser 3/4 BY, que es 3/4 la altura, ese es el 75%. Entonces, esa base mínima de la viga que nosotros tengamos de carga debe ser por lo menos 40 centímetros. 40 centímetros. Entonces, nosotros tenemos ya esta dimensión, que es la altura de la viga, que es esta que tenemos aquí, que debe ser igual a H, o a B, o a cualquiera de estas dimensiones de la columna, porque hay algunos autores que recomiendan, porque la viga debe, digamos, vamos a llamarlo que encajar bien. Cuando llegue esa viga en el nodo, debe encajar bien en esa columna. Entonces, obviamente que estas columnas no pueden ser con una dimensión o una inercia menor que la de las columnas. ¿Por qué? Porque si tenemos una inercia menor en la columna, esta columna se van a formar las rótulas plásticas, las articulaciones plásticas en la columna, y no es recomendable que esa falla, ese tipo de falla lo tengamos en la columna. Hay que obligar que esas fallas se presenten en la viga. Entonces, para que esas fallas se presenten en las vigas, nosotros debemos garantizar de que la rigidez de la viga, de la columna, sea superior a la de las vigas. Entonces, para que la falla de tipo dúctil se produzca en la viga. Entonces, nosotros con este requerimiento vamos a redimensionar lo que son las vigas. Entonces, aquí tenemos nosotros este requerimiento. Entonces, ya con esto que tenemos la altura de 55 centímetros, que estamos trabajando con la base de la columna, 55 centímetros, y B, que es 3/4, vamos a tener estas dimensiones, 55 por 41. Vemos que la base seleccionada nos dice revisar porque nosotros estamos redondeando por debajo. Debe ser de 45. Entonces ya aquí nos dice OK, tenemos las dimensiones de las vigas de carga. La viga de carga, que son las que van a recibir esas cargas transmitidas por la losa, esas cargas transmitidas por, digamos, por las viguetas, por los nervios. Y nosotros también vamos a tener las vigas de carga, o las vigas de amarre, que son las vigas, también se llaman en algunos casos vigas sísmicas, que son las vigas secundarias. Estas vigas no van a soportar carga alguna, pero sí nos van a proporcionar nosotros rigidez en lo que es esa planta. Entonces nosotros en las vigas de amarre, si nos vamos a esta relación, nos dice que la altura debe ser por lo mínimo el 75% de H, como mínimo. Y la base, el 75% de B. Entonces ya aquí nosotros con esta dimensión, vemos que aquí tenemos el 75% de H, que es esta H que tenemos aquí en la viga de carga, vamos a tener 41 centímetros. Y esta, que es la base mínima, también va a ser el 75% de la base. Entonces aquí tenemos ya lo que son las dimensiones para las vigas de amarre. Entonces vemos que nosotros estamos proponiendo aquí una base de 35 centímetros para estar por encima de este valor. Entonces estamos OK. Pero nosotros tampoco podemos trabajar con esta, como nos dio 3/4, no podemos trabajar con 41 igual de aquí. Entonces por eso nosotros vamos a colocarle lo que son 45 centímetros. Entonces ya tenemos ya claro lo que son las dimensiones de las columnas que vamos a utilizar y las dimensiones de las vigas de carga y vigas de amarre. Entonces ya nosotros con esta información que tenemos, vamos a tener un resumen de las vigas. Entonces nosotros vamos a utilizar viga de carga de 55 por 45 y vigas de amarre de 45 por 35. Estas son ya, digamos que las dimensiones, las predimensiones que nosotros vamos a proponer definitivamente. Entonces nosotros vamos a utilizar del piso 1 al piso 4, vamos a utilizar vigas de 55 por 45, que es la luz más desfavorable, que son las que vamos a trabajar como viga de carga en esa dirección.
Y para las vigas de amarre, para el piso 1 y piso 4, 45 por 30, por 35, perdón. Y del piso, en piso 5 y 6 vamos a trabajar con vigas de 30 por 35. Ahora bien, ya con estos resumen que tenemos, nosotros vamos a hacer, ya aquí con este resumen y estos valores que tenemos aquí, nosotros ahora sí vamos al software, a lo que es colocar las propiedades de nuestras dimensiones de los elementos tipo frame. Nos vamos al software, vamos a ITA. Bien, ya nosotros aquí, teniendo estas dimensiones claras ya, vamos a ir donde dice define, vamos a definir las propiedades, la sección de las propiedades, vamos a elemento tipo frame. Y ya nosotros hemos aquí realizado lo que son esto, digamos que estos ejemplos que hicimos para cómo se hacen esas dimensiones de esos elementos. Entonces nosotros aquí lo que vamos a hacer es agregar un nuevo material. Vamos aquí donde dice agregar un nuevo material. Aquí en esta opción, vamos a sección shape, vamos a tener distinto geometría. En este caso vamos a utilizar rectangular. Y vemos aquí también nosotros, como lo vimos ayer, tenemos dimensiones rectangulares, circulares, tipo T, tipo I. Entonces vamos a utilizar esta de concreto, que es rectangular. Bien, entonces aquí nosotros, como visualizamos, ya tenemos aquí lo que son las dimensiones. Tenemos aquí esta ventana. Y vemos que aquí en esta dimensión tenemos, como dijimos ayer, estos puntos que tenemos aquí de referencia. A nosotros lo que nos dicen es que esta es una columna. Entonces nosotros aquí vamos a comenzar a predimensionar lo que es una columna. Vamos a volver a la hoja de Excel, el cálculo que hicimos para visualizar las dimensiones que tenemos de columna. Entonces tenemos columnas. Vamos a comenzar con las columnas centrales. Tenemos columnas de 55 por 70. O sea, vamos a comenzar con una columna de 55 por 70. Vamos aquí y aquí la vamos a colocar. Vamos a llamarlo C, que es columna 55 por, vamos a visualizar de nuevo, 55 por 70. Columna de 55 por 70. 55 por 70. Aquí en el material que vamos a utilizar, bueno, vamos a utilizar el concreto de 210 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Aquí en color, esto si quieren nos cambian. En realidad yo no lo cambio, pero si ustedes quieren lo cambian, porque en realidad a nosotros lo que mayormente nos importa es el cálculo. Y aquí, pero si ustedes quieren darle un poquito más de formalidad de cuando estén modelando y eso, pueden cambiarle el color a este elemento que son estas columnas. Aquí en la definición de la sección, igual tenemos todas las dimensiones de nuevo, usamos una rectangular. Y aquí en las dimensiones vamos a tener que son la altura y la base. Por altura vamos a tener nosotros una altura de 70 centímetros. Y por base, vemos cómo cambian las geometrías aquí en esta pequeña imagen. Vamos a tener unas bases de 55 centímetros. Bien, entonces aquí tenemos ya esta dimensión en propuesta. Pero en el caso de la columna, nosotros debemos aquí modificar algunas propiedades. Aquí es el factor de multiplicación que el software va a utilizar cuando calcule esto, digamos que estos parámetros, cuando calcule las inercias, los cortantes, cuando calcule las torsiones en cada una de estos elementos, en el eje, por ejemplo aquí, lo que vimos ahorita, el momento en el eje X como el eje Y, vemos que las columnas van a tener una inercia mayor en X como en Y, y aquí nos pide. Entonces, cuando él esté calculando esta inercia en el sentido 2, en el lado 2, que es este, que él llama el lado 2, llama este que tenemos aquí, el lado vertical, y el lado 3, el lado horizontal. También llama el lado 1, pero el lado 1 va a ser este que tenemos aquí, en sentido longitudinal de la columna. Es el lado 1, lado 2 y lado 3. Entonces, para que él calcule, perdón, esa inercia, nosotros le vamos a decir que va a utilizar un factor de multiplicación igual a 1. Es decir, que va a tomar 100% de esas inercias, tanto la torsión como los cortantes en las dos direcciones, todo eso. Entonces, esto lo vamos a hacer así, no lo vamos a modificar. Le damos OK. Y aquí, en el caso de las columnas, nosotros sí debemos modificar aquí.
Le damos aquí. Aquí me dice el tipo de diseño. Para nosotros saber que es una columna, las columnas están sometidas a carga axial y en momento. Y las vigas, para el caso de vigas, solamente están sometidas a momento. Vemos cómo cambian lo que son los parámetros. Entonces, aquí nosotros vamos a utilizar Vamos a utilizar aquí, nos pide el material que vamos a utilizar. Vamos a utilizar para el acero longitudinal, un acero de FY 4200, que ya lo definimos. Y para el acero de confinamiento, también el 4200. Aquí va a ser la forma, la configuración de la forma. Circular o rectangular, vamos a trabajar con rectangular. Y aquí, del tipo de acero que nosotros vamos a utilizar como confinamiento, nos dice si es en espiral o si es con estribo. Obviamente que como son rectangulares, no se nos activa la opción de espiral. Si nosotros seleccionamos la circular, vemos que ahora sí se nos activa esta opción de espiral o de acero helicoidal, como queramos llamarlo. En este caso es interesante, porque en este caso el software nos dice a nosotros si queremos que chequee el acero que nosotros le vamos a proponer, que es el que le vamos a proponer ahorita aquí, o si quiere que él, digamos, que calcule. Entonces, por lo general, es recomendable que nosotros le demos que chequee, porque nosotros aquí le damos ahora, en estas opciones, le vamos a proponer a él que haga el cálculo en función de un acero longitudinal y en función de un acero transversal, que son los estribos. Entonces, esto es muy importante, porque él va a chequear, nosotros lo vamos a colocarle aquí donde dice el recubrimiento, es clear cover, el recubrimiento perdón, a partir de la área confinada, vamos a trabajar con estos mismos 4 centímetros. Y aquí nos va a nosotros pedir el número de barras longitudinales en la dirección 2, en la cara 2, que es este caso que tenemos aquí. Van a ser cuántas barras van a ir en esta dirección. Y aquí también nos pide el número de barras longitudinales en la dirección, este es 3, es esta, y este es 2, que está en este sentido. Vaya en función de esto. Entonces, aquí nosotros le vamos a proponer una cantidad de acero. Algo importante que tiene el ITAF es que él nos pide este tipo de, digamos, de acero. ¿Sí? Entonces, con esto, ya digamos que con esta información, él también nos va a pedir aquí. Esto es muy importante porque aquí nos diferencia lo que son el tipo de acero que vamos a utilizar en las caras y el tipo de acero que vamos a utilizar en las esquinas. Entonces nosotros podemos cambiar esos diámetros de acero, tanto en las caras, como nos dice aquí, el tamaño del acero de las caras, como el tamaño de acero de las esquinas. Esto lo hace el ITA. Ahora bien, entonces, con ese acero que nosotros le vamos a proponer, vamos a decir que lo chequee. A veces ese acero es necesario. Si no es necesario, si nos falla con ese acero mínimo, tenemos que nosotros decirle que diseñe automáticamente. Entonces, primero vamos a proponerle que chequee ese acero que le vamos a colocar. Ahora bien, el tipo de recubrimiento que vamos a utilizar, vamos a decirle que son 3 centímetros. Ahora, ¿cuántas barras nosotros vamos a utilizar? Estas barras van a cambiar cuando nosotros, en esta gráfica, van a cambiar. Entonces, para esto, vamos a hacer un cálculo de acero mínimo. Bueno, que nosotros le propongamos al software lo que es el acero mínimo para que él nos calcule o diseñe en función de acero mínimo. Entonces, aquí yo tengo lo que es este cálculo, esta hojita que tengo aquí, para nosotros, digamos que calcular el acero mínimo que vamos a colocar ahí, en función de eso. Aquí también están los refuerzos en la cara, aquí también están los refuerzos en la esquina, y aquí tenemos nosotros las dimensiones. Tenemos una columna primeramente de 55 por 70, vamos a verificar bien para que no tengamos problemas. En este caso tenemos columna de 55 por 70. Ok. Entonces, vamos a esta hojita, 55 por 70. Con un FY de 4200, entonces, como acero mínimo, nosotros debemos colocarle que el acero mínimo de esas columnas va a ser de 38.5 centímetros cuadrados. Entonces, aquí ya nosotros vamos a ir colocando, este acero no cumple, ¿sí? Entonces, aquí en la esquina, nosotros vamos a utilizar 4 barras
de 7/8. Si nosotros aquí le cambiamos, digamos que el diámetro, utilizamos 5/8, vemos que también cumple, ¿sí? Cumple. Y aquí nosotros también podemos cambiarle, vamos a cambiar para utilizar el acero mínimo. Vemos que si nosotros utilizamos en las caras 8 de 5/8, ¿cuáles son esas ceros en las caras? ¿Cuántas ceros hacen en las caras? Porque si nosotros aquí en la cara vamos a utilizar 8, entonces nosotros estamos diciendo al software que va a colocar 2 barras aquí, en esta cara, 2 barras aquí, 2 aquí, y 2 aquí. Entonces van a ser los 8 aceros que van a estar en la cara. Y este acero que están aquí en las esquinas son estas que están aquí. Entonces, ahora bien, ya con esto, nosotros vamos a ir calculando. Tenemos 4 de 5/8 y aquí nosotros podemos cambiarla, vamos a cambiarla a 3/4, a ver qué nos sucede. Aún estamos por debajo, no debemos colocarle 4 de 5/8 y de 3/4. Entonces aquí podemos nosotros colocar, vamos a colocar de 7/8 y aquí 7/8. Entonces aquí estamos por encima, ¿sí? Entonces ahí nosotros vamos a ir viendo. O sea, aquí colocamos 5/8, estamos por debajo, 7/8, estamos por debajo, 3/4, vamos a tener que utilizar 7/8. Entonces en esta columna nosotros vamos a utilizar acero de 7/8 en las esquinas y en las caras también vamos a utilizar el 7/8. El recubrimiento no nos pide aquí. Entonces aquí nos dice, ¿ves? Aquí nos dice usar en la esquina 4 barras de 7/8 y usar en las caras 8 barras de 7/8. Aquí estamos ok. Entonces este va a ser el acero que nosotros le vamos a proponer al software. Entonces aquí, ¿cuántas barras tenemos en la, digamos, en el lado 2? En el lado 2 vamos a tener, que es este que tenemos aquí, vamos a colocarle 1, 2, 2 y estas dos van a ser 4. Entonces aquí vamos a colocarle 4 en esta dirección. Y aquí, en esta cara, vamos a colocarle que sean 1, 2, 3, 4 también. 4. Y van a ser de, vamos a colocarle 22 milímetros. 22 milímetros. Y ahí está el área de acero. Entonces, si nosotros multiplicamos esto, vamos a verificar cuánto acero hay. Y ahí vemos si cumplimos con el acero mínimo en función de estas dimensiones. Ahora bien, aquí tenemos el área que vamos nosotros a confinar, el acero de confinamiento. Vamos a trabajar con este que es número 10, que puede ser 3/8. También podemos colocar el número 12, porque está en función de predimensionamiento. Le colocamos 12, vamos a decirle como estas son barras que están milimetradas, es decir, son distintas a las que nosotros conseguimos en el mercado, podemos utilizar un valor un poquito más grande para que así no tengamos ese problema de, digamos, de acero. Ahora bien, aquí nos pide el espaciamiento que vamos a tener del acero confinado. Nosotros vamos a colocarle que sea un 15 centímetros de separación, que es el acero, la separación mínima que vamos a tener digamos que dentro del tercio de la esquina. Y aquí nos dice nosotros cuántas barras vamos a confinar en el sentido 3, que es este sentido. Y en el sentido 2, cuántas vamos a confinar. Esto es algo interesante que nosotros tenemos que visualizar aquí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estemos, digamos que confinando, esto va a tener un estribo. Un estribo aquí. Este va a ser un estribo más o menos así. Y aquí va a tener su gancho. Entonces, con este estribo, nosotros estamos confinando este acero que tenemos aquí, este acero, y este acero se está confinando. No se está confinando lo que es este acero y este acero y este acero que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, ya nosotros aquí, cuando nos pide este valor, en el sentido, en la dirección 3, nosotros podemos confinar aquí. Podemos ver cómo vamos a confinar. Obviamente que tenemos que confinar todas las barras. A veces uno coloca lo que es un estribo aquí también. Un estribo pequeño, entonces nosotros terminamos confinando lo que son estos aceros que tenemos aquí. Pero ¿qué sucede cuando nosotros confinamos esto?
nosotros confinamos el acero, digamos que esa resistencia del acero, o digamos esa ductilidad del acero va a aumentar. Entonces, cuando nosotros confinamos esto, vamos a tener esta área confinada, que va a ser una resistencia del concreto, que va a ser superior a este valor que tenemos aquí. Y aparte de eso, nosotros tenemos un recubrimiento que tenemos. Así lo va a entender el software cuando nosotros lo hacemos así. Si nosotros colocamos este tipo de estribo, él va a entender que este concreto que tenemos aquí es superior, la resistencia es superior a esta que tenemos aquí y esta que tenemos aquí. Entonces nosotros debemos estar atentos a cómo nosotros vamos a, digamos que vamos a confinar este acero. Entonces nosotros aquí ya con este estribo, como dije anteriormente, estamos confinando la de las esquinas y nos faltaría por confinar, este que podemos utilizar este gancho, un gancho aquí. Podemos utilizar también un gancho aquí alternado. Y ahí ya estaríamos nosotros confinando esto. Entonces nosotros podríamos decir que en este sentido vamos a confinar 1, 2, 3. Vamos a confinar estas 3 que tenemos aquí. Entonces aquí nosotros le decimos que el número de barras confinadas en este sentido van a ser 3. Las vamos a dar así como está aquí, 3. Y en este caso, en la dirección 2, vamos a nosotros a confinar aquí con un gancho también. Cambiar el color aquí para que se vea. Vamos a colocar un color negro y le colocamos un gancho así y así. Entonces aquí vamos a confinar esta. Vamos a confinar esta. Entonces aquí nosotros podemos decirle que vamos a confinar 2. Vamos a decirle aquí que vamos a confinar aquí. Que vamos a confinar 2. Entonces ya tenemos ya claro cuáles son los aceros que estamos confinando aquí nosotros con los estribos. Estamos confinando esto y esto. No coloco 1 porque el mínimo de barras que puede confinarse son 2. Entonces ya con esto le decimos que chequee, tenemos estos valores. Lo que vamos a hacer es darle OK. Vemos que ahora cambian la cantidad de acero. Ya tenemos definido ya lo que son las columnas de 55 por 70. Estas que tenemos aquí, digamos que estas secciones vamos a borrarlas. Porque este fue un ejemplo que hicimos y eso no lo vamos a utilizar nosotros en este modelo. Ahora bien, vamos a visualizar qué otras dimensiones tenemos de columnas. Aquí. Tenemos columna de 55 por 70. Tenemos columna de 55 por 60 y 50 por 65, que es esta. Y tenemos columnas de 45 por 55. Perdón, tenemos aquí esta que tenemos aquí. O aquí me parece que tuvimos un error, porque tenemos que trabajar en función de este. Ya vamos a corregir esto. Entonces el de este de 50 por 70 ya lo hicimos, que era este que, no, tenemos un error. Entonces aquí vamos a hacerla con esta columna que tenemos aquí de 50 por 70, que es el otro tipo de columna. Vamos el software de 50 por 70 y vamos a hacer una copia de esta propiedad. Le damos copiar y ahora va a ser de 50 por 70. 50 por 70, aquí vamos a escribir que son columnas de 50 por 70. Ya aquí lo hemos definido. Ahora aquí vamos a calcular el acero mínimo que le vamos a colocar de 50 por 70. 50 por 70. Vemos que estamos un poco por encima. Es decir, que nosotros podríamos aquí colocarle 6. Vamos a decir con 6 es suficiente. Sí, con 6. Entonces aquí vamos a colocarle nosotros lo que son 6. De igual manera vamos a ver si podríamos cambiar el diámetro. Si colocamos la misma 8 con menos diámetro. No, tenemos que bajarlo. Vamos a bajarlo a 6. Y aquí vamos a colocarle igual. Porque aquí con este acero es insuficiente. Este es un proceso un poco iterativo para nosotros calcular el acero mínimo. Entonces estamos por encima del acero mínimo. Entonces aquí vamos a colocar ahora 4 de 7 octavos y 6 de 7 octavos. 4 en la esquina y 6 en la esquina. Entonces si nos vamos aquí otra vez al software, aquí en el modelo, entonces, perdón, vemos que aquí
Él nos pide en las caras, el número de barras van a ser de 4, que es en la 4, pero vamos a revisar bien. Nos pide 4 y nos pide 6. Es decir, que van a ser 10 barras que vamos a colocar. Aquí nos vamos al software. Y vamos a colocar. Entonces aquí nosotros vamos a colocar estas 4. 1, 2, 3, 4. Y ahora aquí vamos a utilizar, en vez de 8, 6. Y podríamos utilizar una y otra. Y aquí la vamos a dejar tal y cual así como está. Entonces en la cara vamos a utilizar 2, 4, 6. Vamos a utilizar aquí 6. Y ahí estamos. Ahora aquí con este va a ser igual de 22. De número 22, tanto para las barras de longitudinales como la de las esquinas. Y aquí, bueno, aquí nosotros ahora vamos a confinar. Aquí tenemos una y una. Igual tenemos que darla así de 2. O sea, aquí no va a cambiar. Lo dejaríamos así. Le damos OK. Aquí vemos que tenemos muchas. Un error. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tengo muchas. Tenemos que colocar, vamos a colocar aquí 3. No. Un momento, tengo aquí 1, 2, 2, 3, 4, 4. Vamos a modificar. Vamos a colocar 4. En la cara 2, perdón, estoy analizando mal. Aquí en la cara 3, vamos a colocar 1, 2, 3 y 4, que es esta que tenemos aquí. Y aquí en la cara 2 vamos a colocar 3. Vamos a colocar 3. A ver. Un momento, vamos a revisar aquí. Aquí en el 2 tengo, que son estas. Voy a tener 1, 2, 3. Aquí voy a tener 4. Y aquí voy a tener 3. Que serían 1, 2, 3 y 4 con la esquina. Y aquí tenemos 1, 2, 3. Aquí tenemos, damos OK. Ahora sí. 1, 2, 3, 4. A veces un poco confuso, pero ya con la práctica lo voy dominando. Le damos OK. Ya tenemos este acero para las columnas. Vamos otra vez a ver tipo de columnas que tenemos, de cuántas son. Y tenemos aquí columnas de 40 por 60. 40 por 60. Y aquí volvemos otra vez al software. Colocamos columnas de 40 por 60. Vamos a hacer una copia. Y vamos a colocarle columnas de 40 por 60. O sea, aquí la altura va a ser 60. Aquí va a ser de 40. De igual modo, esto va a quedar igual. Aquí lo que vamos a modificar es el acero mínimo. Vamos a calcular el acero mínimo de 40 por 60. Aquí tenemos 40. Y aquí tenemos 60. Bien, entonces aquí tenemos el acero mínimo que tenemos que cumplir con 24. Así que nosotros vamos a ver si colocamos aquí de 3/4. Es mucho. Y aquí 3/4 también. Vemos que estamos bien con esto, estamos por encima. Podríamos dejarlo así ahora. Entonces va a ser la misma cantidad que la anterior, pero ahora van a ser con acero de 3/4. Entonces nos vamos aquí. Vamos al software. Y aquí. Se va a hacer en esta cara. Dijimos que vamos a colocar un recubrimiento de 4. Vamos a aquí, que chequee aquí también. Vamos a utilizar aquí, a ver cuántas fue que nos dio. Aquí en las esquinas vamos a utilizar 4
y aquí vamos a utilizar 6. Ok. Entonces, si nos vamos otra vez aquí al software, visualizamos bien, vamos a utilizar aquí 1, 2, 4. Vamos a utilizar 4. 1, 2, 3, 4. 4 aquí. Y aquí vamos a utilizar 1, 2, 4, 6. Vamos a utilizar aquí también 4. Serían 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí tenemos muchas. Vamos a visualizar un poco bien, que un poco confuso. Aquí. Tenemos las 4 a la esquina. 1, 2, 3, 4. Y en la cara vamos a utilizar 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces aquí tenemos que en la dirección 3, que es esta dirección, vamos a utilizar 1, 2, 3, 4. Y en esta dirección también vamos a utilizar 4. Es decir que estamos bien aquí así. Pero ahora aquí, ya este valor que tenemos aquí, vamos a borrar, cerramos. Este valor no va a ser de este número 20. Vamos a trabajar con número 20. De igual manera, esto va a quedar, aquí vamos a confinar 2. 1, 2, va a quedar igual. También número 13. Aquí tenemos así también. Aquí le damos OK. Me parece que aquí, en estas secciones, en diseño, tenemos que darle que chequee. OK, le damos OK. Vamos a revisar de nuevo qué secciones nos faltan. Vamos a revisar aquí. Tenemos estas secciones. Tenemos aquí de 55 por 70, 55 por 70. Aquí hay unas secciones que disminuyen como esta. 50 por 65. 50 por 65. Nos faltarían 45. Esta es 50 por 65. Vamos a hacer esa es 50 por 65. Aquí. Entonces aquí lo que vamos a decirle es que nos copie la propiedad. Copiar. Y vamos a colocar aquí también columna de. ¿Cuáles son las dimensiones que vamos a colocar? 50 por 65. Vamos a colocar aquí 50 por 65. 65 aquí arriba. Y aquí abajo 50. Y aquí vamos a modificar estos valores. Ahora, le decimos que chequee de nuevo. El recubrimiento va a ser el mismo. Vamos a chequear el acero mínimo. Vamos a chequear el acero mínimo. Tenemos aquí una dimensión de 50 por 65. 50. 65. Y aquí tenemos 32. Tenemos que cumplir con 32. Vemos que este acero es insuficiente. Entonces aquí vamos a aumentar el acero en las esquinas. Y aquí sí estamos. Entonces en las esquinas vamos a utilizar de 3/4. Y en las caras vamos a utilizar, perdón, en las esquinas vamos a utilizar 7/8 y en las caras de 3/4. Entonces nos vamos al software. Aquí. Aquí. Y aquí vamos nosotros a colocar. Entonces vamos a colocarle de la misma cantidad. Van a ser 1, 2, 3, 4. De la misma manera. Y aquí van a ser 6. 4 y 6. Entonces serían 1, 2, 3, 4 y 4 y 4. Estamos bien. Y aquí en las barras, estas van a ser de número, vamos a colocarle número 20. Y la de las esquinas van a ser de 22, porque no eran mayores. Y ya aquí, bueno, va a ser el mismo, aquí va a quedar totalmente igual. Esta es la importancia de nosotros verificar, porque no todo el tiempo son las mismas, a veces cambian. Le damos OK. OK. Vamos a colocar aquí que 60 por, ¿cuál es el valor que colocamos aquí de columna? 50 por 65. 50 por 65. OK, le damos OK. Vamos a verificar cuál dimensiones nos faltan de columnas. Y aquí tenemos nosotros
50 por 65, esta de 45 por 50. Voy a ir un poco más rápido porque voy a pasar toda la clase haciendo secciones. Bien, entonces vamos aquí a copiar. Aquí vamos a colocar columna. Ya sabemos cuál es el procedimiento. Columna. Vamos a ver cuál es la dimensión que vimos ahorita. 45 por 50. De columna de 45 por 50. Aquí va a ser 50. Aquí va a ser 45. Aquí vamos a modificar la cero mínimo. Vamos a decirle que chequee. Ahora aquí vamos a verificar la cero mínimo. Vamos a 45 por 50. 45 por 50. Ok. 45 por 50. Vamos a revisar cómo está el cero mínimo. Ok. Entonces aquí nos da 22.5, el cero mínimo. Entonces aquí nosotros podríamos trabajar con menos acero. Aquí tenemos 26. Podríamos cambiar este diámetro. Vamos a cambiarlo aquí de 3/4. Estamos ok. Si aquí cambiamos a 5/8, vamos a ver. Es insuficiente. Entonces tenemos que trabajar con 3/4. Entonces para esta columna vamos a trabajar con 3/4. Van a ser 8 barras, 4 en las esquinas y 4 en las caras. Nos vamos a trabajar software. Y ya aquí vamos a colocar. Entonces van a ser 4 en las esquinas. 1, 2, 3, 4. Y en las caras van a ser de igual manera también. A ver, vamos a revisar. Aquí van a ser 4 en la cara. 1, 2, 3, 4. Se van a hacer aquí, en este sentido van a ser 3 y 3. Bien. Pues llegamos aquí, nos vamos a trabajar software. Y aquí en la cara 2 vamos a trabajar con 1, 2, 3. Aquí sería así. 3 y 3. Porque van a ser 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Entonces aquí vamos a trabajar con 3/4. Vamos a trabajar con número 20. 20, 20. Y aquí va a ser, vamos a igual. Vamos a configurar aquí 2. 2 y 2. Le damos OK. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos que aumentar una más. Tenemos 6, 8. Vamos a aumentar una más. Aquí. 4. 1, 2, 3, 4, 8, 10. Ahora, déjame ver que son 8. Entonces, aquí vamos a colocar, perdón, en software, aquí, que sean 8. Estamos bien como estábamos anteriormente. 3 y 3, porque son 8. 3, 6, 8. Entonces aquí estamos bien. Ya con esto hemos definido nosotros las columnas con las que vamos a trabajar. Ahora las vigas, vamos a definir las vigas. Las vigas son más sencillas, porque en las vigas no tenemos que proponer nosotros cero mínimo. Solamente vamos a proponer las dimensiones. Entonces aquí lo que vamos a hacer es agregar un nuevo material rectangular. Vamos a colocar un concreto rectangular. Y aquí vamos a cambiar primero esta modificación. Observamos que cuando es columna, trae el acero. Ahora, cuando nosotros cambiamos esto y le decimos que en vez de viga, que no tenga carga axial, sino solamente momento, vamos a trabajar con unas vigas con 3 centímetros de recubrimiento. Ya esto lo hemos explicado para qué funcionan. Le damos OK. Vemos que se eliminan lo que son los aceros longitudinales y vamos a colocar las dimensiones de las vigas que tenemos del predimensionado. Entonces aquí nosotros, en este predimensionado, tenemos vigas. Para las vigas de carga tenemos de 55 por 45. Vamos a colocarle aquí 55 de altura y aquí 45 la base. Aquí se incluye la zona rígida. Esto no lo vamos a colocar nosotros incluido la zona rígida. Le damos OK. El nombre aquí. Viga de 45 por 55. Aquí le damos OK. Entonces a este le vamos a hacer una copia. Aquí copia. Y ahora va a ser una viga de
Vamos otra vez a ver qué vigas tenemos. Tenemos una viga aquí de 50 por 35. Vamos a colocarle aquí. Viga de 50. Perdón, aquí. Viga de 50. 35 por 50. Y aquí vamos a colocar también 50 y 35. Le damos OK. Vamos a ver que vamos a copiarla. Agregar, no, vamos a copiarla. Y copiar la propiedad. Y vamos a ver que tenemos ahora vigas en el otro sentido, que son las de amarres. Vamos a tener viga de 45 por 35 y de 30 por 35. 45 por 35 y 30 por 35. Vamos aquí al software. Viga de 35 por 45. Y aquí tenemos aquí 45 por 35. OK, le damos OK. Vamos a agregar otra viga. Agregar, copiar otra nueva viga. Y esta viga va a ser de 30 por 35. Va a ser de 30 viga. De 30 por 35. Aquí también, 35 por 30. OK, y aquí tenemos ya las dimensiones de las vigas y aquí hemos nosotros ya configurado lo que son las vigas con las que nosotros vamos a trabajar, vigas y columnas. Le damos OK. Ya tenemos las vigas definidas. Bien, esta sección la vamos a dejar hasta aquí. Ya para la próxima presentación vamos a seguir definiendo los parámetros de diseño. Nos extendimos un poco porque este tema es un poco extenso del de predimensionado. Yo quería extenderme más y poco a poco para que hace ese tema bastante claro para que no hubiese ningún tipo de duda. Sin embargo, vamos a ver qué dudas quedaron. Si tienen dudas, por favor, formulen en estos minutos que quedan. Los que están presentes, los que están activos. Aquí tenemos. Ingeniero, esa hoja de Excel, ¿dónde las encontramos? OK, esta hoja de Excel se las vamos a facilitar nosotros. Esta hoja de Excel con la que hemos predimensionado porque de verdad son de vital importancia. O sea, la empresa asesoría educativa le hace llegar esta hoja de Excel para que ustedes puedan practicar y hacer sus modelos correspondientes. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Vamos a ver. ¿Dónde está en el curso? Exactamente, en el curso de Pórtico de TAC están esas hojas de Excel. Entonces pueden buscarlas ustedes y continuar ustedes con las prácticas. ¿Alguna otra duda de otro participante que esté? Bien, entonces ya con esto nosotros ya sabemos cómo predimensionar. Ya sabemos cómo nosotros definir esas, digamos que esas secciones. Cuáles son los criterios que podemos nosotros aportar cuando estemos nosotros confinando. Eso va a ser para estar más claro. Y ya para la próxima clase vamos a seguir con este modelo. Espero que tengan una feliz noche y que descansen. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima presentación.